Como que siguen ingresando. Bueno, me aparecen 73 personas. Buenas noches, Giovanni, ¿qué tal? Y una pregunta, todo el mundo, me imagino 74. Esas 74 son, ya están en el chat. Pregunto, ¿sí? Ok, ok. Bueno, entonces vamos a arrancar. Una pregunta, vamos a ver, 77. Bueno, ahora les quiero yo. Vamos a. Miren, los viernes como que va a ser un poquito. eh, bueno, mejor les pregunto. Con el docente anterior, ¿a qué hora concluyen? A las 7, licenciado. A las 7, ¿verdad? Entonces, así como que muy corrido que yo me meta, ¿verdad? Pregunto. Sí, tal vez nos puede dar como hoy un chancecito, pero acordar más o menos cuánto para ya estar atentos, ¿no? Para que no Pues se miren, pongan locos los compañeros. Sí, Lee, que perdón. está bien que nos dé los 10 minutos, pero que nos diga, digamos, les voy a dejar como 5 minutos para que vayan al baño y traigan su café, etcétera, Sí. para que no Entonces, se vuelvan locos todos. pues no sé. Comprendo. Va. Entonces, miren, yo voy a enviar el enlace a las -5 o 7. Y quienes vayan ahí ingresando, entonces vamos a tener 10 minutos. Y empiezo la clase a las 7, ¿verdad? Pero por ejemplo, ahorita ya Tania Morán, ya a las 7:16, ¿verdad? Y Jennifer, ¿verdad? Entonces, Tania y Jennifer, estamos hablando que los viernes a las 7:05 o 7 yo envío el enlace. Y ahí se empiezan a unir, aunque se vayan al sanitario a tomar café o qué sé yo. Ese es otro tema, ¿verdad? Pero sí, a las 7:10 vamos a empezar. Entonces, yo quiero pedirles una opinión. ¿Acepto personas después de las 7:10? Pregunto. Yo siento que sí, licenciado, porque tal vez eh, pues siempre existen contratiempos, ¿verdad? Pero tal vez como que Pero, tomarlo en... ok, va, pero que tu argumentación no sea justificación. No, pero de igual forma, licenciada, a veces considero que da cuenta una persona está conectada, que sea por X o Y motivo, o que falla el router, o que se apaga la máquina o el teléfono, o tiene que cambiar ese dispositivo, y después Okay, quiere continuar con la clase. Uno va a querer seguir prestando atención a la clase, pero si no le va a permitir el acceso por ese tipo de inconvenientes, pues creo que entonces, por lo tanto, sí debería poder permitir que entrasen también después de la hora estipulada. Sí, yo lo comprendo, pero que los argumentos de ustedes no justifique que todo mundo, como hablamos que sí, entonces se convierte en un desorden, mucha, y Guatemala y el humano necesita orden. No podemos vivir en anarquía. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a medir que no rebase la racionalidad, ¿correcto? O sea, ser racionales. Entonces, que no la rebase. Entonces, yo a los -5, 7, envío ya después de las 7:10, ya hay racionalidad, ¿verdad? Porque hubo 10 minutos para irse conectando. Yo lo comprendo porque igualmente, pues yo puedo tener, hoy tuve problemas de nuevo, porque estoy desde la compu y no sé qué pasó acá y mejor le puse los datos del teléfono. Bueno, ese es un punto. Entonces les agradezco la racionalidad en este caso. Siguiente punto. Yo les mandé un programa,
Estoy 100% seguro que difícilmente alguien lo haya leído. Pero yo he cumplido con enviar. Si alguien se toma el tiempo para leerlo, va a encontrar una situación y va a encontrar que la ponderación evaluativa no cuadra con lo que hemos hablado de los textos, pero yo siempre lo hago así. Yo mantengo un patrón y un formato, ese formato típico de la escuela, ¿verdad? Que no es normal, pero se ha normalizado, de dividir el punteo de los 70 puntos así en varias cuestiones, que 5, que 10, que 8, que 3, que 1,5, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a eso no le pongan atención si en todo caso alguien lo va a leer. Los contenidos, yo pues respeto la institucionalidad y yo me someto al programa que oficialmente funciona, y obviamente es una guía para mí y para ustedes, pero no es una camisa de fuerza en este caso. Sobre el texto paralelo, yo se los hice llegar. Ustedes ese supongo que lo han leído, y si no han leído, pues léanlo. Entonces yo hago consultas para ese es el tema del texto paralelo, dejarlo como concluido, o sea, un tema ya finito el día de hoy, ¿verdad? Pero previo unos minutos para que conversemos sobre ello. Entonces pregunto, ¿hay dudas? Yo, licenciado, yo ya había recibido con usted clase y ya tengo, o sea, ya sé más o menos cómo lo trabaja usted, solo que la vez pasada una compañera dijo que ahora lo pide marginado, o sea, marginamos las hojas. No, miren, O son sea, hojas con líneas, no es de que ustedes ajá. vengan y agarren su regla de primaria o se la quiten a su hermanito y empiecen ustedes a hacer sus líneas. No, son hojas con líneas ya impresas, ya desarrolladas así. O sea, ya son las que ustedes compran en la librería, ¿correcto? Ajá. Ajá, esa es tu pregunta. No, yo lo que le digo, marginadas, o sea, que tenga un margen. O sea, Si todos traen margen. sí, pero bueno, entonces no hay que marginarlas, o sea, solo se escribe tú. Si todas las hojas vienen ya hechas. Ok, entonces solo ese sería mi duda. ¿Otra duda? ¿Otra duda? ¿Otra duda? Jóvenes, miren, expongan sus dudas, por favor. Giovanni, exprese su duda. Licenciado, buenas noches, igual compañeros. No, ahí en el mensaje pues ahí sí que ya tuve un poquito de experiencia en cursos anteriores con su persona, y al final tal vez la duda de los compañeros era de que se le dibujaran las líneas de márgenes a la página como, por así decirlo, rectangular. Obviamente no, solo se usa la página como debe de ser, tal cual viene, que esté bien identificado, que tenga buena letra, compañeros, y la ortografía es básica con el licenciado Bautista. Entonces, por si le sirve de algo. Muy bien, gracias. Otra cosa, respetar, ¿verdad? El margen como lo dicen los compañeros, o sea, el compañero Giovanni, no hay que... Yo recuerdo que esas otras clases, porque creo que recibí 2 cursos con usted, no nos pedía las hojas como así como marginadas, ¿verdad? Pero como las hojas ya traen un margen, entonces sí o sí tenemos que respetar, ¿verdad? Y lo de la ortografía, que es fundamental.
Sí, el margen es el que, donde traen los oídos, los agujeros. Ese, pues obviamente no vamos a escribir, pero sí toparlo al otro lado, ¿verdad? Es decir, completa no un párrafo, ¿verdad? O cerrando márgenes acá. Dejando el margen de arriba, el pie, ahí es en donde ustedes van, exacto, sí. Ajá, yo no tengo aquí a la mano, gracias. Ustedes arriba van a colocar lo que se dice en el texto paralelo, ahí que van a poner la sesión y la fecha, si no estoy mal, y abajo van a colocar su nombre y su carnet, eso es, ¿verdad? Y arriba, tal y como se los mandé, yo les mandé un dibujito tipo primaria, ¿verdad? ¿Es correcto? ¿Sí? Sí, licenciado. Ahí está, vergas. Tas. Entonces son 3 circuitos. Esta es la sesión 2. El circuito terminará el día previo a cuando se entrega. Previo a cuando se entrega por ejemplo, yo si no estoy mal, cuando revisen ahí, ustedes revisen qué semana, la fecha de la semana del examen, de los exámenes parciales. Y me dicen. Ok, gracias, Laura. Entonces, quiere decir que teóricamente hablando, 26, 27, el 28, miércoles 28, estamos llegando a la universidad y me lo entregan física, personal y físicamente. Quiere decir que la clase del viernes 23, ¿verdad? La clase del viernes 23 es la última. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí, listo. Ok. Sí, licenciado. Muy bien. Jacqueline, que me levantó la mano. Sí, buenas noches. Solo mi duda, no sé si lo colocó en la guía, creo que no, pero ¿cómo se le entregará? ¿En sobre, folder, engrapado, con gancho, No, a buen con punto. Mire, lana, con... no, con cáñamo. Mire, usted agarra una hoja capotera y empieza la cose con cáñamo blanco de 3 A la milímetros. antigua. Sí. No, una grapa, una simple grapa, sin carátula. Correcto, sin carátula. Buena observación, buen punto. Sin Gracias, carátula. licenciado. Ok, ahora si le quiere poner cáñamo o volana, póngale, ¿ah? Para que vaya bien resguardado y no se caigan las hojas. Está bueno. Y, bueno, entonces quiere decir que, por ejemplo, hagan ustedes sus cuentas, yo no sé, no, por ejemplo, la última sesión del viernes 20, ¿qué es? ¿Cuándo sería la última clase antes del parcial? Viernes 24. 23. Viernes 23, gracias, Gabriela. Entonces, el viernes 23, pensemos que, por ejemplo, es la 10ª sesión, entonces sesión 10. Correcto. Y les bajé el número de páginas, ¿verdad? En consideración a que hubo una consideración, ¿verdad? Entonces la bajé de 4 a 2 páginas, o sea, una hoja. O sea que tendrían que entregar 10 hojas, 20 páginas, numeradas de lado a lado. Por ejemplo, aquí va el 1, 2, ¿verdad? 1 adelante y 2 atrás, para no llevarme muchas hojas yo. Ahora, si alguien quiere usar una hoja por página, pues ahí no hay ningún problema. Entonces, luego, el viernes 20, el viernes 30 es, ¿verdad? Viernes 30 de agosto, pregunto. Sí, ¿verdad? Sí, licenciado. Ok, entonces el viernes 30 de agosto empieza el segundo circuito.
con la sesión 11. ¿Ya? ¿Vamos entendiendo? Y entonces imaginemos que termina en la sesión 20. Y entonces el tercer circuito empieza después de su entrega, después del parcial, con la sesión 21. Y va a terminar con la sesión 26, por ejemplo. Y cada circuito termina su numeración de 1 a 20. Segundo circuito, de 1 a 20. Segundo circuito, de 1 a 8, por ejemplo. Ya agarramos la onda. Es una cuestión bien elemental y creo que lo supe explicar. ¿Es correcto? Sí, licenciado. Ok, entonces reitero la pregunta y yo creo que es básico platicar porque ya después no puedo pasar todo el semestre explicando el texto, ¿verdad? Entonces piénsenlo bien, ¿hay dudas? Díganme ustedes, preguntas, otra. María Fernanda. Sí, licenciado, buenas noches. A mí me surge la pregunta en que esta sesión contaría ya como la número 2 o desde qué sesión se cuenta. Esta es la 2. Ah, ok, perfecto. Gracias. O sea que hoy sale la página 4. Álvaro Danilo López Segura. Gracias, Lick. Yo es la primera clase que recibo con su persona y es la primera vez que me agrego a la clase, pero no sé si podría solo resumirme más o menos de qué es la tarea o lo que tenemos que unir. Es como un prontuario. No. ¿Vos estudias Derecho o no? Así es, Lick. Sí, por el término, ¿verdad? No, no es ningún prontuario. Es un texto, ese es el nombre, texto paralelo. ¿Qué es metodológicamente un texto paralelo? Porque aclaro que el texto paralelo no es que yo me lo haya soñado o que yo me lo haya inventado. El texto paralelo es que yo, por ejemplo, la pregunta es buena para que todo el mundo agarre la onda. Les voy a decir qué no es. Ahorita voy a Ana. No es un proyecto de vida del que hicieron en bachillerato. ¿Correcto? No es un glosario. No es un diccionario. No es una narrativa de lo que se habló. Porque entonces alguien va a poner, explicó el texto paralelo y no. Es todo lo que yo he hablado al momento. No va. No es una descripción de lo sucedido. Ahora voy a qué es un texto paralelo. Un texto paralelo es una metodología de autoaprendizaje y los hago autodidactas. Vean, y funciona en la virtualidad. Y con el respeto a ustedes, pero me animo a asegurar que alguien en este momento no está, solo se conecta. Me animo a asegurar que alguien ahorita está cenando y el teléfono allá. Me animo a asegurar que le pidió a alguien que se conecte en lo que llega. ¿Y cómo lo determino? Cuando concluye la sesión y yo no corto la llamada y las personas se quedan horas conectadas, y yo a veces lo he hecho, dejo horas conectado y ahí siguieron. Pasan hasta 3 horas conectados. O sea que lo hago científicamente ya comprobado. Pero como esa situación yo no la controlo, pero sí le ayudo a esa persona para que pueda pues sumar sus puntos, pero la obligo a escribir. O alguien que nunca se conecta, porque eso suele suceder. Suele suceder, y como yo soy liberal con la asistencia,
en el sentido que yo no tomo asistencia, menos virtualmente, porque igual voy a tomarle a alguien que solo se conectó y se fue, o sea que es un engaño de doble vía. Eso yo no lo controlo. Y ustedes tampoco. Es decir, usted nunca va a poder decir, qué injusto, porque yo hice un buen trabajo y de 30 saqué 25. Y Alma Leticia, que nunca se conectó, sacó 30. ¿Y yo cómo controlo eso? Solamente que Alma Leticia con Álvaro Danilo se hayan comunicado y Alma Leticia le confesó a Danilo, vos, yo no me conecto, yo solo lo pongo y me voy al gimnasio. Pero eso yo no lo controlo. A menos que Álvaro me diga a mí, mire, Lick, fíjese que Alma Leticia, hágale preguntas. Ella está en el gimnasio. Sí, pregúntele. ¿Verdad? Ay, no, qué malos. Me estoy explicando. O sea, yo no. Entonces el texto paralelo, por la vía de la virtualidad, tiene su lado amable para todos aquellos que lo critican. Porque si no me critican esto, me critican lo otro. O sea, siempre va a haber por dónde criticar. Eso es lo que menos me preocupa. Entonces, el que critica esto le favorece porque no ve el lado beneficioso. Entonces, usted lo que va a desarrollar es una investigación sobre la temática, pero dentro del concepto metodológico de categorías analíticas. Una categoría analítica no es una definición, no es un concepto, sino que es la profundidad de la temática. Cómo se compone, cómo se divide, cómo se aplica. Entonces, los conceptos y las definiciones se detectan inmediatamente. O sea que es un trabajo que los conectores académicos son bien importantes para interconectar las ideas. Y entonces yo estoy convencido que como lo puse a escribir, aunque no haya estado en la clase y haya estado en el gimnasio, entonces aprendió. Entonces yo cumplí con el objetivo, que mi objetivo es que usted aprenda. Pierda. Y su objetivo debe de ser también aprender. Me va a gane o que usted está agarrando la onda. Tal vez ahora me expliqué mejor sobre lo que es el texto gracias a tu pregunta, Álvaro. A la orden, Lick. Ok, Ana Gudiel. Buenas noches, licenciado. Yo solo tenía la pequeña duda de si está bien que se escriba en letra de carta. Sí, no hay ningún problema. Ok, gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Jacqueline. Yo tengo un pequeño dilema. Yo tengo varios. Hoy Es me que... chocó mi hija el carro, usted. Ay, Juararán. Que lo siento. Dígame. Fíjese que yo tengo una letra muy chiquita. El perrito es el dilema. También, el perrito, es que pasa a la gente y le pasa haciendo como cariñitos, entonces ahí ladra y ladra. Pero les dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Está bien. Fíjese que yo tengo una letrita muy chiquita y me cuesta hacerla muy grande. Entonces, yo en una línea de las hojas hago como 2 líneas casi. Entonces, no sé si hay algún problema o me tocará Ninguno. hacerla grande. Yo no tengo ningún inconveniente. No sé si le puedo mandar una imagen porque es que de verdad es muy microscópica. No se preocupe, tranquila. Sí, ok. No, Muchas gracias. Con la experiencia que yo he desarrollado sobre esto, he recibido una serie de formas y estilos. Muchísimas gracias, Lick. Me quitó un peso de encima. Muy bien. Gracias. Muy bien, Julio. Licenciado, buenas noches. Sí, mi pregunta es algo simple. Es que yo creo que ayer la última clase se hablaba de marginar, pero, por ejemplo, yo compré hojas ya marginadas, no sé si hay algún problema. Es que
son hojas ya hechas, tamaño carta, como las que se meten en cartapacio. ¿Sí? Ajá, eso es. Ah, ok. Gracias, licenciado. Muy amable. Y mi prima dice que si se puede ampliar lo visto, es que esa es la idea del texto paralelo. Ampliarlo, porque por ejemplo, con lo poco que vamos a platicar, quizá, miren, ya llevamos más de media hora, y entonces, y como yo soy un tanto, porque por mi vocación docente y los verdaderos docentes somos demasiado figurativos, o sea que buscamos que el alumno se imagine las cosas. Entonces, de alguna manera hay mucha inversión de tiempo en ese tema de explicaciones. Correcto. ¿Qué más? ¿Alguien escribió ahí algo? No alcancé a leer. Dígame. ¿No? ¿Ya no hay? Gabriela. Buenas noches, licenciado. Disculpe, solo con una pregunta. Como en el caso ampliáramos el tema, ¿verdad? Y tomamos alguna otra fuente bibliográfica para podernos ampliar un poquito más, para poner la referencia, ¿en qué formato lo hacemos? No, no lleva referencia. Imagínese, yo le digo haga APA a mano, ¿eh? Ok, gracias, licenciado. Sí, por eso mejor le consulté. Gracias. No. No hay referencias para nada. Es más, yo no tengo ningún inconveniente en que usted es muy amiga de Julio. Y no tengo ningún inconveniente en que Julio se lo depa y usted lo copie literal. Porque el problema va a ser suyo si usted le está copiando a Julio un mal trabajo. Pero yo no tengo ningún inconveniente. Y si le copió un buen trabajo, pues qué bueno, aprendió. ¿Me explico? Sí, muchas gracias, licenciado. Haroldo Hurtarte. Es Hurtado, Lic. Buenas noches. Ok, es que aquí solo me sale Hurta. Y no te quiero decir Haroldo Hurta. Ok. Solo preguntando si se puede usar hojas línea. Es que estoy viendo que dicen que margen y todo. Entonces, no sé si... O no sé, o no entiendo la verdad, ya me trabé. Que dicen una cosa y después otra. Entonces, perdón si lo hojas molesto. con líneas vos y no te lo mandé ahí, pues. Sí, es que acá lo mencionaron, marginar hojas, dije yo. ¿No? Pero si lo mando voy a revisarle y disculpe. Ok. INSI. Hola, Lick. En la guía menciona algo sobre los anexos. Entonces, por lo que entendí, según las instrucciones de los anexos, pues no son obligatorios, solamente si se desean agregar, se colocan en la parte final. Si yo llegase a colocar esos anexos... Una tercera página. Ajá, es una tercera parte. Mi pregunta es, ¿enumero esa hoja o esa no lleva numeración? No lleva numeración. Ok, gracias, Lick. Okay. Laura. Y tranquilos. Bueno, entonces damos por terminado el tema y 0 explicaciones ya. Pregunto. ¿Escucho el sí o el no? Licenciada, yo opino que está bien claras las instrucciones que usted mandó en el PDF, entonces por mi parte todo en orden. Muy bien, Angeli. Le agradezco. Entonces arrancamos. Bueno, entonces nosotros ya tenemos comprendido lo que hablábamos, esa gran división a nivel interno
y a nivel internacional. Entonces, a nivel interno, el derecho público y el derecho privado. Y a nivel internacional, el derecho público internacional y el derecho privado internacional. Ok. Entonces, la materia se va a desarrollar, la materia, no porque yo así lo quiera, sino a eso nos invita la materia del derecho consular y diplomático, a aclarar que difícilmente vamos a abordar el derecho internacional privado. Difícilmente. No obstante, pueden haber ocasiones en que haya un pivote académico entre lo privado con lo internacional. Y el derecho interno tiene mucha relación con el derecho internacional. Les explico esa relación. El derecho en general es evolutivo. El derecho maneja fuentes. Estas fuentes, en principio, se podrían considerar, este es un repaso que se supone que ustedes ya lo aprendieron en principios de derecho. Y Álvaro, ya sos abogado ya, Álvaro, ¿verdad? Sí, Sí, ¿verdad? Ya te ubiqué, fíjate. Ahí andamos. Sí. Entonces, las fuentes del derecho se observan doctrinariamente. Miren, yo sé que ustedes en su mayoría, quizás, alguien más estudia derecho, es que la vez pasada pregunté y nadie me dijo, ¿verdad? Ok, miren. Yo comprendo que ustedes no tienen la base jurídica de ustedes, es bastante débil. Eso yo lo comprendo. Y necesita mucha investigación. Entonces, el derecho se llena de filosofía y de doctrina. Entonces, doctrinariamente hablando, las fuentes del derecho se consideran las reales y las formales. Doctrinariamente, las fuentes reales son aquellas que no necesitan la intervención directa del humano. Por ejemplo, la costumbre, ¿verdad? La costumbre lo desarrolla, porque la costumbre es una práctica reconocida y aceptada. El término costumbre dentro del derecho no es la costumbre ordinaria, sino que es la costumbre que se origina a partir de prácticas que el individuo acepta y reconoce, y que en caso contrario, es decir, de no aceptarla o no reconocerla, entonces la fuerza jurídica le obliga a que la acepte y la reconozca. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. La salida al mar. La salida al mar, hay estados o países, mejor dicho, países, que no tienen salida al mar. Pero, como somos naciones civilizadas, entonces tenemos que comprender que un estado o un país, ahorita voy a explicar un poco, como Bolivia, sí, u otros, va en Asia, África, necesitan comerciar.
y entonces es irracional, lo que en derecho se llama incivilizado, no permitirle la salida al mar. Como pasó, por ejemplo, un dilema Chile con Perú y Bolivia. Entonces, la fuerza jurídica le obligó a que le diera salida al mar. Vamos explicando ese tema de la costumbre como fuente de derecho. Entonces, eso genera derecho, o sea, es fuente de derecho. ¿Hay dudas? Pregunto sobre la costumbre. Solo díganme si no, mande una manita, ya sea para arriba, para abajo. Yo recordando ando, Lick, porque recuerdo que eso nos lo enseñé en Introducción al Derecho, pero ahí estoy desempolvando. Ok. Se lo voy a trasladar al plano interno. La costumbre, ¿verdad? Me voy a ir al... Fíjense que el matrimonio, su origen es la costumbre en el matrimonio. Porque como hay una cuestión biológica y una naturaleza que se ha convertido en costumbre de vivir en pareja, entonces, para regular derechos y obligaciones y formalizar una institución, entonces el matrimonio. Entonces el matrimonio, su origen es la costumbre. O por ejemplo, los famosos pasos de servidumbre a nivel de derecho registral o civil. Entonces, ustedes habrán escuchado los famosos pasos de servidumbre, me pregunto. Entonces, esos pasos de servidumbre es que el individuo tiene que movilizarse y entonces forma caminos, pasos, y en determinado momento el propietario de ese bien inmueble por donde pasa le cierra el paso y entonces tiene que iniciar un proceso ejecutivo, no, este no es ejecutivo, un proceso sumario a manera, olvídense esos términos de derecho interno, ¿verdad? A manera de facilitarle el paso, porque por costumbre se permite que las personas transiten. Ya estamos comprendiendo la costumbre. Sí, licenciado, gracias, pero por costumbre permite que las personas transiten, mas no es que tengan el derecho de pasar. Tienen el derecho. Ah, sí lo tienen, abierto, claro. total, ok. Es que gracias. La costumbre tiene una transición a la formalidad. La costumbre se tiene que ir formalizando y en ese ínterin se convierte en derecho consuetudinario. O sea que como que primero es costumbre y empieza a transitar lentamente en forma de derecho consuetudinario para formalizarse. ¿Me explico? Ya, gracias. ¿Alguien más? Sí, María René. Sí, licenciado, buenas noches. Yo solo tengo, bueno, es una duda y también como para aclarar un poco. En un lenguaje, yo lo diría un poco más, adaptándolo a un lenguaje un poco más sencillo, son como tipo esas reglas no escritas que por, digamos, por respeto, ¿verdad? O uno va adaptando según como los hábitos que uno tiene. Por ejemplo, cuando dos personas están hablando y uno pasa por en medio, primero debe decir permiso o perdón, ¿verdad? Entonces eso poco a poco se va haciendo una costumbre, al menos yo de esa manera lo entendí, como reglas no escritas, Sí. pero como se van haciendo tan como hábitos, prácticamente costumbre, entonces ya se adapta de esa manera legalmente, ¿es correcto? No,
Por eso yo dije al principio que la costumbre no es costumbre común ordinaria. ¿Se recuerda que así lo dije? O sea, en derecho, el término costumbre no es un término de costumbre ordinaria, porque si no, el mal hábito se puede legalizar, ¿verdad? Como la costumbre de orinar de nosotros los hombres en la calle. Entonces, como hay una costumbre de hacerlo, entonces ya, pero eso ya pasa a la conducta social, entonces se prohíbe. Pero no se refiere a ese tipo de costumbre, porque si no, esas son normas sociales, lo que usted está explicando, que son parte del derecho, pero no es derecho positivo. Pero sí no es ese tipo de costumbre, ¿correcto? Ok, licenciado, muchas Perdón, gracias por Álvaro, aclarar. solo Insi va a participar. Lick, sí, usted mencionaba sobre las fuentes reales y formales, luego mencionó sobre Ahorita el solo ejemplo. estoy hablando de reales. Ajá, ajá, eso era mi duda. De las costumbres, entraría siempre, de todos esos ejemplos que estamos hablando, en el apartado de fuentes reales. Ajá. Ah, ok, gracias. Pero que en derecho internacional inician a convertirse en formales. Correcto. Ah, ok, es el cambio que mencionaba usted, que después podía ser un concepto ordinario. Así es. Ok, ok. Álvaro. Bueno, sí, una cosa era justo lo que usted mencionaba, perdón, era que la cuestión de las costumbres sociales o morales, pues no van incluidas en esto. Quizás la mejor manera en la que yo lo entendí en aquel momento en Derecho 1 es que son costumbres que se mantienen por ejemplo, en este caso que usted mencionaba, la cuestión del derecho de paso en un callejón, por ejemplo, ¿verdad? Durante muchos años la gente pasó por ahí y se hizo costumbre y que ese era un paso transisorio de un terreno a otro, por ejemplo. En algún momento el propietario legal lo quiere cerrar, una cosa así. Ahí comienza el proceso que usted mencionaba, el sumario, para poder legalizar, ¿verdad? O traer hacia el mundo jurídico interno nuestro Pero ya se el formaliza, ¿ah? ese derecho que ya todo mundo tiene por pasar en ese callejón, por ejemplo, ¿verdad? Exacto. Gracias. Elio. Sí, buenas noches. Lo que nos había mencionado en el curso anterior, de que la costumbre es fuente de derecho cuando no hay una ley aplicable o cuando la misma ley lo delega a esa costumbre, siempre y cuando no sea en contraria al moral o al orden público. Así es. Así es. Por ejemplo, la costumbre, sí, en el tiempo se va transitando a ley, en el tiempo, ¿verdad? Pero no se refiere a las costumbres ordinarias, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo abro o por ejemplo, cuando ustedes intervienen, ustedes no tienen obligación de decirme buenas noches, licenciado. Usted puede entrar directamente, le tengo una pregunta, punto. ¿Me explico? Brander. Licenciado, es como la ley del aborto, que era una costumbre y ahora ya después se volvió ley, o es No. como legalizar la marihuana. No, porque, miren, marihuana se ha fumado desde hace muchos años, ¿verdad? Pero no porque hay costumbre de fumarla, sino que ahí ya juega otra fuente de derecho que la voy a explicar después. ¿Sí, Laura? Ajá. Que no viole a otras, ¿verdad? No violente otras costumbres. Entonces les voy a poner un ejemplo
Ya ahora trasladándonos al plano del derecho internacional público. Miren, ustedes técnicamente, tal vez voy a hacer un paréntesis para su formación. Existe, según algunos autores, por ejemplo, Sartori, Max Weber, que refieren el idioma, el lenguaje. Entonces, esto no necesariamente es de parte de la clase, sí, les aclaro. Existe el lenguaje civil, que lo denominaron en Italia, pero es el lenguaje ordinario. Está el lenguaje filosófico. El lenguaje filosófico es aquel que nos permite desarrollar propuesta, ¿verdad? Es algo fumado, así como paz y amor, ¿verdad? Algo así como lo que decía Brander, ¿verdad? Está el lenguaje ideológico, que es el lenguaje que busca persuadir y busca hacer valer mis ideas, aún en contra de las ideas del otro. Y está el lenguaje técnico, que es el específico, el que no da lugar a filosofar, no da lugar a ideologizar y no da lugar a lo ordinario. Entonces, cuando ustedes refieran derecho internacional, pónganle el apellido. Derecho internacional público. Porque en la escuela hay una práctica de mencionarlo de una forma genérica. Ah, sí, derecho internacional. Entonces yo le preguntaría, ¿público o privado? ¿Me explico? ¿Vamos bien? Entonces, el derecho internacional, ya un ejemplo típico en derecho internacional público. Voy a tomar el caso Belice-Guatemala. Yo soy de mi opinión por mi experiencia en el derecho internacional público, que haberlo sometido a una consulta popular es para ya dejar terminado el tema, pero que obviamente el Estado de Guatemala tiene que hacer algunos reclamos que difícilmente van a proceder. Cuando Serrano Elías, en 1991, reconoce como Estado a Belice, tenía una lógica. Todo el mundo lo criticó, pero yo estoy de acuerdo en que lo haya hecho. Yo en ese momento era muy joven para poder tener una opinión quizá más técnica, pero hizo lo correcto, porque ya Belice era Estado. Y entonces, ¿qué ganaba Guatemala con ello? Entonces, para hacerlo, o sea, lo tuvo que hacer porque era la única manera de iniciar el proceso de negociación, porque lo tenía que reconocer como Estado. No sé si me explico, porque si no lo reconocía como Estado, entonces no procedía la negociación. ¿Vamos entendiendo? Muy bien, gracias. Entonces, hoy, por medio que algunos de ustedes fueron a votar, yo voté no. Fui uno de los pocos que hizo una campaña en contra del no. Aquí aplica en estos alegatos, tiene algunas ventajas de derecho consuetudinario Belice. ¿Por qué? Porque por costumbre se le ha reconocido su territorio. ¿Me explico? Y ha sido aceptado. Y nosotros mismos lo aceptamos cuando lo eliminamos del mapa.
¿Me explico? Entonces hay una costumbre ya reconocida y aceptada. Y toda la comunidad internacional reconoce el estado actual de Belice. Entonces, fraccionarle su territorio estaría atentando al derecho consuetudinario. Ya me di a entender. Pregunto. Y ejemplos de derecho consuetudinario hay miles, cientos de ejemplos de derecho consuetudinario, que son todas aquellas prácticas internacionales que han sido reconocidas y aceptadas. Por ejemplo, si me voy al derecho internacional humanitario como rama de cumpleaños, ¿a qué te referís ahí, Giovanni? Por costumbre, siempre va con el derecho consuetudinario. En cuestión de ejemplos, los cumpleaños, las fechas célebres de alguna, una fecha conmemorativa, no sé, el 15 de septiembre, por ejemplo. No, porque esa es costumbre ordinaria. Ah, ok. Ajá. Sí, no, es un proceso, porque al final, por ejemplo, una fecha conmemorativa es impuesta, ¿verdad? Se impone. O sea, se convierte en ley, ¿verdad? El 10 de mayo. Eso no fue por costumbre, porque ¿acaso estábamos celebrando por costumbre? No, sino que ahí el Estado dijo, el 10 de mayo es el Día de la Madre, punto. Pudo haber dicho el 11. ¿Por qué pusieron el 10? No me preguntes. Claro, claro. El famoso 15 de septiembre también fue impuesto, fue planificado. No es que el 15 de septiembre, como nos venden, ¿verdad? La doña Beatriz de la Cueva fue a la tienda a comprar una ametralladora, ¿va? Esa gran paja que nos dieron. Fue a comprar una ametralladora y la quemó, porque es que es el 15. De veras, gracias, no sabía, ¿verdad? No, hombre. ¿Verdad? Ya vamos bien a lo que es lo impuesto. Es diferente. Entonces, el derecho consuetudinario, por ejemplo, ustedes lo podrían ampliar con algunos ejemplos de cómo se desarrolla el derecho consuetudinario. Por ejemplo, estoy plenamente... ¿saben? El asilo, la figura del asilo. La figura del asilo, su origen es la costumbre. Su origen. Y se formalizó. Porque fue aceptado y reconocido el refugio, ¿verdad? Da refugio. Y entonces se daba sin ley. No existían leyes. Pero los reinos, en la Santa Alianza principalmente, permitían. Y su principal antecedente es bíblico, con el refugio que Jesús de Nazaret, según la Biblia, estuvo buscando, y sus padres también. ¿Me explico? En Israel. Entonces, el derecho internacional público se nutre mucho de costumbre. Y entonces, mucho resulta ser ley hoy o un tratado internacional, pero en un alto porcentaje su origen es el derecho consuetudinario, porque el derecho internacional público, a diferencia del interno, se da mucho sobre la base de la costumbre, de esas prácticas que vienen siendo reconocidas, como por ejemplo el comercio internacional, como por ejemplo el libre tránsito, el derecho de mar, como por ejemplo los puertos. Entonces, por costumbre se aceptaban que atracaran las naves ¿va? De mar. Y entonces se fue dando esa
Otra que, por ejemplo, se va dando por derecho consuetudinario es el derecho aéreo. Entonces se empezó a regular porque se empezó a aceptar que las aeronaves pasaran sobre territorio, ¿verdad? O invadieran nuestro espacio aéreo. Entonces se fue regulando. Porque previo a ello, pues entonces las naves circulaban, ¿verdad? Entonces, por costumbre. Entonces, hoy, por ejemplo, nosotros no podemos prohibir bueno, sí lo ha sucedido en tiempos de guerra, en tiempos de conflictos armados, que sí prohíben el paso, pero difícilmente un estado va a prohibir el derecho espacial, el derecho aéreo, perdón, es diferente al derecho espacial, derecho aéreo. Ya vamos comprendiendo lo que es el derecho consuetudinario, cómo se va desarrollando como fuente real. Otra fuente real del derecho internacional público es la doctrina. La doctrina se va reconociendo como parte del derecho internacional público. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son posiciones filosóficas sobre determinadas temáticas que de conformidad con el espacio literario, jurídico o de exposición se hacen valer posiciones de pensamientos. Y esas posiciones de pensamientos fortalecen el derecho internacional público. Pero para ello no cualquiera puede desarrollar doctrina, ¿verdad? Nos tendríamos que dedicar a ello. Primero, tener mucha plata para no trabajar, ¿verdad? Y dedicarnos a escribir y a estudiar. Por otro lado, tener ese espacio político, esa tarima, ese podio internacional para hacer valer nuestra doctrina al respecto. Entonces, por ejemplo, está la doctrina que en su momento los Estados Unidos aplicaron a América y principalmente a Latinoamérica durante la conflictividad dentro de lo que se le llama Guerra Fría, que es la doctrina Truman. Busquen ahí la doctrina Truman y la hacían valer. Busque por ahí, doctrina Truman. ¿Ya la encontraron? Jóvenes. Léela, Hansel. Sí, licenciado. Dice, la doctrina Truman fue una política de contención adoptada por los Estados Unidos durante la Guerra Fría, anunciada por el presidente Harry S. Truman el 12 de marzo de 1947. Su propósito principal era frenar la expansión del comunismo y la influencia soviética en Europa y otras partes del mundo. Correcto. Entonces, la intervención gringa, que ahora es que cómo cambia el mundo, ¿ah? Los zurdos o chairos, o los que creen que son de izquierda, hoy le rezan a Estados Unidos para que intervenga, ¿ah? Pero en esa época la rechazaba. Ya vieron ese fenómeno. No lo han detectado. Ahora queremos que Estados Unidos intervenga. Ahora no hay intervención, ¿verdad? Ahora es cooperación. Pero de acuerdo al interés, esa sí era intervención gringa. No han escuchado, no han observado ese fenómeno. Sí, licenciado, y muy notorio. Ajá. Elio. Sí, cabal, exactamente bien notorio, pero también es notorio del otro lado, de la derecha, los que antes eran
que nos venían a ayudar a la libertad, ahora son intervencionistas. Ajá, La misma la hipocresía. misma, o sea, es que eso es así, ¿verdad? Así es totalmente de acuerdo, todos, ¿verdad? Dependiendo de, y el joven cae fácilmente. El papá de Arévalo sufrió con los gringos, ¿va? Ahora, Todo al besos y revés, todo al abrazos. revés. Ahora besos y abrazos. Y los gringos fueron los que defenestraron a su papá, ¿va? Pero bueno. Qué triste, ¿va? Qué triste darse cuenta de esa manera. Exacto. Entonces ahí les explico. Entonces la doctrina Truman justificó los procesos de intervención. O está también otras doctrinas, la doctrina Calvo. No la de Oscar, ¿verdad, Bautista? Busque la doctrina Calvo. Entonces, si ustedes observan, son personajes que tienen las condiciones para hacer valer sus doctrinas. No es cualquiera. ¿Ya encontró Ya la doctrina encontré Calvo? algo. ¿Qué dice? Dice que la doctrina Calvo sostiene dos conceptos bien diferenciados. Los estados soberanos gozan del derecho de estar libres de cualquier forma de interferencia por parte de otros estados, y los extranjeros gozan de los mismos derechos que los nacionales, y en caso de pleitos o reclamaciones tendrán obligaciones. Entonces, la doctrina Calvo es una de las antítesis a la doctrina Truman. Correcto. Pero ahora los calvistas son de Truman y los de Truman son calvistas. Ya agarraron la onda. Ese es el juego, ¿verdad? Bueno, doctrinas, sí, yo les podría enumerar de muchas. Está la doctrina Eisenhower. Busquen Eisenhower. Este fue presidente de Estados Unidos. Eisenhower. Doctrina Estrada, ajá. Esa es la de la represalia militar, la de Eisenhower. Mejor investigue, Giovanni, y no invente. No te enojes, va, Giovanni, pero es para meterte a la jugada. Jacqueline. Dice que la No, yo sé. doctrina es la represalia masiva en una doctrina militar, geoestratégica y una estrategia nuclear por la cual un Estado se compromete a tomar represalia contra el enemigo de forma mucho más contundente en caso de ataque. Fue adoptada por el presidente de Estados Unidos. Claro. Y entonces viene Latinoamérica y le entra al Tratado de Tlatelolco. Busque el Tratado de Tlatelolco. Tuvieron la suerte de que yo les dé este curso. Me gusta, lo comprendo. Esa dice que es la proscripción de las armas nucleares en la América Latina y el Caribe, más Así conocida es, la como el antítesis. Tratado de Tlatelolco. Ay, qué traba. Tlatelolco. Que fue firmada en el 14 de febrero de 1967 y entró en vigor en abril del 69. Fue creada para asegurar la ausencia de armas nucleares en la zona de ampliación definida en el tratado. ¡Wow! Está también por ejemplo, otra doctrina, la Estrada que mencionó Giovanni o Helio, la doctrina Estrada. Está también la doctrina Betancourt. Busque la doctrina Betancourt. Es interesante. Son fuentes reales. ¿Me explico? Es venezolana, si no estoy mal. ¿Ya?
¿Ya, jóvenes? Betancourt. Dígala, dígala. ¿No la han encontrado? Dice, perdón, son regímenes que no representan los derechos humanos, que conculquen las libertades de sus ciudadanos y los... Doctrina Betancourt. ¿Sí? No, creo que ahí no. Rómulo Betancourt, me parece. No. Ah, ok. Haroldo, te oigo. Sí, me parece que es del presidente venezolano Rómulo, ¿no? Sí, ¿qué expone? Expone que su origen fue durante el mandato de 1959 al 64, donde la doctrina fue el derecho internacional público americano. Sus principales claves fueron restaurar las relaciones diplomáticas, la defensa del sistema democrático, y sus efectos y aplicación fue en Venezuela, doctrina al aislar diplomáticamente los regímenes sugeridos de golpes militares. Ajá, o sea que la doctrina Betancourt busca fortalecer la democracia. Porque en esa época es la doctrina Monroe también, ¿verdad? La doctrina del garrote. América para los americanos, que también dentro de determinada época. Pero hay doctrinas más recientes, ¿verdad? Por ejemplo, está la doctrina del destino manifiesto. Ponga doctrina del destino manifiesto. Hay bastante materia para esta clase. Por eso les decía yo que 2 páginas se van a hacer insuficientes, pero no quiero crearles demasiado estrés. También busquemos la de Estrada y la Monroe. Lick, buenas noches, solo con una consulta, creo que me perdí un poquitito. Diga. ¿Todas estas doctrinas son consideradas fuentes reales o formales? Porque creo que me perdí en el concepto. Reales. Ah, ok, bueno. Porque es que son reales, ahorita voy, Giovanni. Son reales porque existen independientemente de que se legislen. O sea, por ejemplo, imagine que usted llega a ser presidenta de Guatemala y entonces inicia a impulsar una doctrina y la promueve y hace ¿cómo se llama esto? Un periplo es en términos de derecho diplomático. Periplo, busque periplo diplomático. Entonces desarrolla un periplo diplomático para hacer valer su doctrina y la somete a conferencias, a cumbres y se la aceptan. Entonces nunca se va a legislar. O sea, nunca se va a legislar. Ahorita Sumi. O sea, no se va a legislar, pero se va a hacer valer y en determinado diferendo internacional o conflicto internacional se puede hacer valer porque ya fue aceptada y reconocida. Ya agarraron la onda de las doctrinas, cómo funcionan. Entonces, la doctrina manifiesto, alguien que intervenga y le explique. Sí, licenciado. Yo encontré que la doctrina del destino manifiesto encapsuló la idea de que era el derecho y el deber de Estados Unidos ocupar el oeste, argumentando que era beneficioso para el país, la civilización occidental y sus valores democráticos. Ajá. Por ejemplo, hoy Donald Trump está promoviendo la doctrina de la no ciudadanía. No sé si la han escuchado. Y está siendo aceptada.
está siendo aceptada en función del principio internacional de la seguridad interna. La doctrina de la no nacionalización es que los hijos de los inmigrantes ya no tengan derecho a ser ciudadanos norteamericanos, sino que seguirán con el mismo estatus de sus padres, a menos que uno de ellos sí la tenga. Fíjense. Entonces, esta doctrina pudiera ser apoyada por otros estados europeos que también son, llamémosle, estados receptores de inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, España tiene demasiado inmigrante en toda Europa, ¿verdad? Pero la Unión Europea les ha facilitado ello, pero en Asia también, en África. Entonces pudiera ser como que aceptada, porque imagine, yo no estoy diciendo si sea correcta o no correcta, pero en determinado momento, dentro de unos 200 años, de repente van a tener que implementarla. ¿Me explico? Porque no sabemos cómo va a estar. La misma Guatemala pudiera implementarla con este paso, porque nosotros somos doble moralistas. Queremos que nos acepten en otro territorio, pero no queremos que los venezolanos estén aquí, ni los nicas, ni los hondureños en las esquinas pidiendo plata. ¿Verdad? Y ya los vemos así como competencia desleal de trabajo. Díganme si no lo han observado ustedes. Fíjese, licenciado, que incluso yo estuve hablando con una persona sudamericana por la cuestión laboral que estoy llevando actualmente, y sí me decía, o sea, ellos, muchos, pues por la situación económica, política, obviamente, han migrado, pero la mayoría son profesionales. Hay varios que son profesionales, ¿no? Sí, pero son inmigrantes. No, pero es un 50-50. Y en Estados Unidos también, no igual, se van abogados. Correcto. O sea, pero es increíble, o sea, lo que nosotros veíamos con nuestros compatriotas, gente centroamericana, ahora lo estamos viviendo directamente en Guatemala. Pues. Claro. Y entonces, por eso vamos a que dentro de unos años, de repente esa doctrina pega en Guatemala también, y en México, en función del principio de seguridad interna. ¿Me explico? No estoy diciendo, emitiendo juicios de valor, solamente estamos desarrollando hipótesis. Claro. ¿Cuál era el nombre de la doctrina para dejarlo bien anotado e investigar sobre ella? Perdón. Doctrina de la no ciudadanía automática. Ajá. Gracias. Y también violenta, por ejemplo, la costumbre internacional, porque la costumbre internacional indica que cualquiera que nazca en territorio ajeno al sanguíneo adquiere la nacionalidad jus solis, porque la nacionalidad tiene dos vertientes, jus solis y jus sanguineus. Jus solis se refiere al suelo y sanguíneos a la sangre. Entonces eso por costumbre se ha venido aceptando. Entonces usted, una dama, ¿verdad? Por eso es de que muchas damas en condiciones de pobreza deciden irse embarazadas a Estados Unidos para tener a su hijo allá y poderle dar mejores oportunidades. Igual sucede en otros lugares del mundo, ¿verdad? Entonces, por costumbre se ha aceptado la nacionalidad jus solis. Sí, no sé si habían escuchado ese tipo de nacionalidades, ¿verdad? Dentro del marco del derecho internacional público. Ok. Bueno, la clase está por concluir. ¿Hay dudas, preguntas? Espero que haya sido de aprendizaje. Licenciada, solo una consulta. Dijo costumbre jus solis, ¿y cuál era la otra? Jus ¿La de sanguineus. sangre? Sí. Ok, gracias. Ajá, ¿qué diferencia entre jus solis y jus sanguineus, verdad? Decilo, Giovanni.
Ok, con gusto voy. Realmente, la diferencia, el primero de ellos, Ius sanguini, establece la nacionalidad gracias al vínculo de sangre. Aquí no se tiene conciencia alguna para adquirirla, sino que es un efecto hereditario. El segundo principio, Ius soli, adjudica la nacionalidad al lugar de nacimiento. Es una forma también inconsciente de adquirirla. Bueno, ya no es tan inconsciente, ¿verdad? Inconsciente para el nacido. Claro, por supuesto. Pero consciente por el padre, ¿verdad? Y por la madre. Así es. Ya cuando a propósito se busca la nacionalidad ius solis, ¿verdad? Ya es a propósito, adrede, que es lo que Donald Trump dice que va a proponer al Congreso. Y de repente se la aprueba. Porque los mismos indocumentados latinos no quieren más latinos. Sí, sí, efectivamente, ya hay racismo. Sí, no sé si se llama racismo entre nosotros mismos, ¿verdad? Efectivamente, yo tampoco lo tengo, pero lo veo como que más a ese punto de vista o pensamiento, como racista. Sí, o sea, ya no queremos más un latinos. resentimiento, Ajá, no sé, una un resentimiento. competencia. Bueno, xenofobia es por parte del local, pero un guatemalteco prieto igual que yo en Estados Unidos no puede manejar xenofobia en contra de otro guatemalteco prieto igual que yo. Prieto y pelón. ¿Verdad? Ese camino ando yo. Muchos van por ese camino. Dejémoslo en discriminación. Está bien. Bueno, mis estimados amigos, yo pues hago mi esfuerzo y ustedes aprovechen. Correcto. Gracias, Lick. Muy bien. Gracias, licenciado, mi amor. Adiós a ustedes. El otro día